Ya estamos en vivo. Saludos, saludos. Buenas noches a todos. Otro día más. Estamos en el día 25 de este Descubre Seacret y hoy tenemos una invitada súper especial. Ella, bueno, no les voy a contar, ya mismo viene mi compañera que les va a contar más, pero gente, me gustaría antes de entrar aquí a la sala a dos personas súper importantes aquí en la empresa. Me gustaría saludarlos a todos, que me digan de dónde me miran, ¿verdad? Hoy vamos a hablar con alguien súper especial, ¿ok? Así que, hola, Lisette, saludo, gracias por estar aquí, déjenme saber de dónde me miran. Gracias, Débora, saludos, acabo de llegar de Ponce. Hoy tengo una invitada súper especial, así que por favor, gente, usted tiene que conectar a todas las personas que usted pueda, porque alguien viene súper especial que usted tiene que escuchar, ¿ok? Naranjito en la casa, saludos Naranjito, gracias por estar aquí. Bueno, Regina, entiendo que Carolina, Regina, cuéntame, arréglame eso, si es Carolina o no. Bueno, hoy vamos a empezar rapidito porque tenemos un invitado súper especial. Tiene muy poco tiempo disponible, hay que aprovechar al máximo. Y yo quiero una cosa, que ustedes desde este momento, si tienen una pregunta, escríbala en el chat porque ella nos las va a contestar. Y pues bueno, como ya les dije, compartan. Carolina en la casa. Carolina en la buenas noches. Y sin más preámbulos, ¿verdad? Para que todos ustedes disfruten y aprovechen al máximo toda esta información que les hemos traído día tras día. Hoy les voy a traer a la que me va a traducir porque hoy is in English, aunque ustedes saben que my English is not very good looking. Así que para eso tengo a mi hermosa, maravillosa, preciosa, que me va a ayudar con la traducción, mi querida Alma. Oh, aquí siempre para, como dice Walter, siempre para servir. Así de que, mira, sigamos mandando, hagamos share este link, porque la persona que traemos es, miren, mucho que aprender de ella. Quiero decirles que es una de las personas que dice que la edad no es un obstáculo para lograr todas tus metas. Vamos a oír de su expertise, vamos a escuchar de sus valores, de qué la motiva a ella, a pesar de la edad que tiene, a estar allí, al frente de una actividad y una carrera que demanda energía, concentración y mucha dedicación. Así es de que, miren, se las presento desde el otro lado del mundo, porque ella vive bien lejos de donde yo vivo y mucho más lejos de donde está Irania. Nuestra queridísima Judy Scott. Bienvenida, Judy. Vamos a ponerle corazoncitos a Judy, por favor, corazones, para que ella vea esos corazones ahí en el chat. Yo le voy a presentar aquí los corazones, todos sus corazones se los voy a poner aquí antes de que ya empiece a hablar, así que no me hagan quedar mal. Pongan corazones ahí para que la gente, y les voy a decir algo, en la parte de abajo de aquí, antes de dejarla solita, porque las voy a dejar ahí solita para que ustedes hablen en English, en Spanish. En la parte de abajo hay unos corazoncitos, por favor, póngale corazones. Y también, si no sigues esta página, síguela, mi amor. Dale seguir para que te lleguen todas las notificaciones de estos live. Ya en el día 25 estamos llegando casi al final y hemos traído un montón de gente excelente. Y quién no mejor que Judy, que nos va a dar toda esa información. Thank you, Judy, por estar aquí. Thank you. Yes, Judy, she has talked about you, and we said, oh, look at you. Look at how beautiful you look. Okay. And will be the situation, and this is the thing that we ask from you. Okay. Tell us a little bit, who is Judy Scallop? How are you getting involved in network marketing? How long ago? And why you decide to be in this demanding career? Thank you for inviting me, Alma, and I count this a real privilege to share a little bit of my story. I so appreciate you and admire you in all of you and your friends. So, Judy say, gracias por la oportunidad que le damos de invitarla. Dice ella que nos admira, ¿verdad? Que está muy agradecida con ambas y que está muy privilegiada de compartir con ustedes su historia. Go ahead, Judy.
became aware, I had not actually, I'll start where I really had not been involved with network marketing at all until about 9 years ago. Dice And que, dice ella que ella nunca estaba envuelta, nunca jamás en su vida, en redes de mercadeo hasta hace 9 años. Go ahead, Judy. I was very ill. I had had major surgery and was not doing well. I was on lots of medications and was really suffering. I Dice, came, dice yeah. ella que estaba en medio de una gran enfermedad, ¿verdad? Y en medio de unos grandes dolores, con muchas medicaciones, o sea, muchos medicamentos en ese momento. I should tell you that I have owned my own interior design company for about 30 years, along with part of that time with my sister, Janet. And I know people have looked at us over the years and said, how can you work with your sister? Dice que para que ustedes sepan, para que ustedes estén informadas, ella tenía su propia compañía de decoraciones de interiores y estaba asociada con su hermana. Y todo el mundo le preguntaba, ¿cómo puedes trabajar con tu hermana? And you know what I often say, if we hadn't gotten along, our mother would have come down from heaven and chastised both of us. Dice que ella le decía a su hermana que si no se llevaban bien, su mamá iba a bajar de los cielos y las iba a poner en cintura a las dos. Yes. And actually, because going back to my story, I had and I still have that business today. So I do a little juggling. I'm the first to tell you, when you have your own business and then doing what we are doing. Wow, dice ella que todavía mantiene su negocio, ¿verdad? Que ya no lo trata igual, pero todavía lo mantiene. Y cuando tú has sido propietaria de un negocio, es bastante difícil que te puedas divorciar de un solo, ¿verdad? Y ella, fíjense, tiene su negocio y aún así está haciendo este negocio de Secret. Wow, how you do it? Some days I wonder. Algunas veces ella misma se pregunta, ¿cómo lo hago? Going back to my story, however, I was so very ill and I knew I was in trouble. Without going into all the gory details, it involved my gut area. I'd had major surgery. They removed intestine. I did not heal. Oh my God. Dice I que regresando a su historia principal, cuando ella estaba bien enferma, pero bien enferma, le removieron algo en el intestino, ¿verdad? Y estuvo, pero realmente muy, muy grave. Some of you may know what it is when I call it a wound vac, a wound where that attaches to your abdomen. And so that's how I was getting rid of the nasty stuff. Oh, wow. Dice que algunas personas no saben que cuando te quitan algo en el estómago y que ahí te queda vacía una parte, ¿verdad? No solamente son los grandes dolores, sino que también la nueva situación en el que tu cuerpo está para tener nuevas circunstancias, algo así. Yes. And it is one of those things where it was a prayer to God because I could feel my body dying. I knew it was going to be a miracle if I survived this process. Dice que básicamente ella lo que hizo fue, pues, a preguntarle a Dios, ¿verdad? Si la permitía seguir en este cuerpo, porque su cuerpo se lo sentía ya que estaba muriendo, ¿verdad? Y que básicamente se acuerpó con las oraciones y con la fe en Dios. It was only about a week later that one of my employees
had been using, and get this, it was recovery. It was recovery that Dr. Howard Cohn had shared through Carrie Jo and Oscar Alcacer. Dice ella que no fue hasta que una de sus empleadas, una empleada de ella, le presentó a través de este maravilloso producto de recovery. La presentó con Judy y Oscar Alacos, que Carrie, ya la hemos tenido aquí, perdón, ya estaba diciendo Judy, es Carrie, ya la hemos tenido acá, y Oscar, que son esposos, entonces se los presentó, y ellos le presentaron este maravilloso producto de recovery del Dr. Howard Cohn. Yes. And I had no idea what this was. I just knew it wasn't drugs. Dice que no tenía idea de lo que era, lo único que se pudo dar cuenta que no era una droga. It was working extremely well for my friend because he suffered with lactic acid and was suffering through some other health issues, and a friend gave him a bottle of recovery. Dice que ella vio que cómo trabajó el producto en un amigo que tenía problemas de lactosa en el estómago, ¿verdad? Y ácidos y todo eso, y que había trabajado de una manera espectacular en otra persona, y por eso fue que le dio una segunda mirada, ¿verdad? Uh-huh. His name is Mike, and and it ended up, he said, I don't know whether this will work for you or not. It's nothing in it to hurt you. It might be worth a try. And I said, I am willing to try anything. I know that as long as it's not drugs. I knew that much. And so that began my journey with using recovery. And after 2 weeks, my life was completely changing. Wow. I couldn't believe Yeah. I was healing. I was feeling better. I was able to function like I hadn't been able to function in over 3 months. Oh, wow, amazing. Dice que, bueno, vino Mike Sardelli, acuérdense que es el muscle builder, vino y le dijo a ella, no sé si este producto va a servir para ti y todo, pero lo único que aquí te lo presento y tómalo. Y dice ella que después de 2 semanas de estar probando el recovery, su vida por completo cambió. Se sintió mucho mejor y hasta la fecha. Y así fue como comenzó su recorrido con los productos que no tienen droga, ¿verdad? Uh-huh. I started using all of the products, the Health Made Simple. So the shake, the greens, the booster, the green caps, and also the booster was a major player in my getting better. And I could not believe what the difference was. And within a couple of months, and I have to tell you, I wasn't looking for a business. I wasn't looking for, because I had a business. And so it wasn't on my radar at all. Ok, dice ella que ella no puede creerlo, lo increíble que los productos cayeron. Para ella comenzó con el programa de Make a Simple, o sea, el programa que tenemos como para ustedes hacer su vida más fácil, que es la proteína, los verdes, las cápsulas de proteína, el Alkaline Booster, y que ella vio un cambio totalmente definido. Y que en su radar no estaba hacer negocios porque ya tenía un negocio. It was also about that same time that we had the opportunity to have Dr. Howard Cohn visit the Boise area. And of course, that
was the turning point for me. Yes. And no longer was I thinking, you know, if I could just share this first with some of my family, and that's not always the best thing, but I did because there was some issues of health in my family. So I decided, you know, I don't want to build a business. I just want to share my story. Ok. Dice que fue tanta lo que ella encontró en estos productos que le cambiaron la vida, que ella, y luego de conocer al fabricante, que fue el doctor Kohn, eso fue el punto determinante para ella, para decir, yo quiero, no promover, sino que recomendar estos productos. Básicamente dice que comenzó con la familia, aunque nunca es buena idea con la familia, pero lo hizo porque habían demasiadas situaciones en la familia con cuestiones de enfermedades y todo. Fue maravilloso. I could not believe that even for those that I was sharing, and I did a pay forward. I took a bottle of recovery, which I have right here behind me, and I always keep extra bottles because I feel like it's my responsibility to sometimes it's appropriate to share that bottle with somebody else that may be suffering. Now, we can't make claims. We can't say it's going to do certain things. I can tell you what it did for me. And with a true heart of honesty, I honestly question whether I would even be here if it hadn't been for the courage of one person bringing me a bottle of recovery, dropping it off at my store, and saying, here, you might try this. I know this is a difficult stage. Dice ella que detrás de ella ustedes pueden ver que hay un montón de botes y que lo que ella siempre mantiene extra botes de recovery porque ella siente la inmensa responsabilidad de ayudar a otras personas, de que en alguna medida estén pasando alguna situación de dolor o de algún padecimiento físico y que ella no lo puede creer que fue porque una persona se tomó la molestia de llegar a su negocio y decirle, aquí está este producto que yo estoy seguro que te va a hacer un cambio en tu vida. Y desde entonces ella comenzó su negocio, comenzó su carrera con el network marketing. That was the moment that you started to be involved, right? That is true. And I was, in fact, even at that time, there were some of my family that I think probably went, okay, we've heard enough. Maybe we'll try it. And others still, and I know we've all run into it, we want it more for them than they want it for themselves. And especially when, there are times that we really see people in crisis. Sí. Miren qué interesante el punto que está tocando Judy. Dice que muchísimas veces nosotros que tratamos de salvarle a las personas porque sabemos lo que el producto ha hecho en nosotros. Pero a veces muchas personas, nosotros queremos más de otras personas de lo que ellas mismas quieren para sí. Entonces, pero igual, de cualquier manera, que no podemos parar de seguir con la misión y con la labor de ayudar a las personas. Wow, Yuri, you have amazing. Everybody say over there your history is just simple, amazing, amazing. And we have several questions for you. Okay. And we want to start it because let me tell you, we want to know how long do you been in secret, and everybody know that your rank is gold. Nosotros sabemos que el rango de ella es oro. Nosotros queremos saber cuándo ella empezó con Secret, okay? And everybody want to know why you maintain that activity because you always figuring in everything.
all the seminars, all the training, and all the platform from the company. Ella siempre está en los entrenamientos, siempre está en las plataformas de la compañía y siempre está con esa actitud tan positiva de hacer el negocio a pesar de los años que ustedes le ven ahí encima. Ok, Judy. I was privileged to be along with Dr. Howard Cohen and a few others as we came to talk to Isaac Ben Shabbat. Sí. Dice que está muy privilegiada ella de haber estado involucrada en la previa compañía del doctor Cohen, ¿verdad? Y luego también de conocer a Isaac Ben Shabbat. It was emotional for me because as we and the company of 7.2 with Dr. Cohn and was looking at working with Isaac and the family. And I can remember as Dr. Cohen and I walked out of those meetings that day, and he turned to me and he said, "So what do you think, Judy?" And I said, intuitively, I know this is amazing. And he looked at me, Dr. Cohen looked at me and said, "Really?" And I said, "Yes, really. I really believe that." Dice que cuando ella conoció a la familia Ben Shabbat, o por decir a ese Ben Shabbat, ella recuerda muy bien cuando estaban en una pequeña reunión, cuando ya estábamos apenas empezando la relación entre el doctor Howard Cohen, que se vino a ser parte de la compañía de Seacret. Estaban terminando una reunión y el doctor Howard Cohen le preguntó a Judy, ¿tú qué piensas? Y ella le dijo, la verdad, siento que esto es maravilloso. Y él le dice, ¿estás segura? Okay, it's fine. We then had the experience of meeting the Shabbat family. That was amazing. And the rest is history. I would tell you too, all of you, that there has never been a question, and I know we all love the Shabbats. There's no question. But my belief at that time, and of course, loving and appreciating what Dr. Cohen had done, it was the right thing. I called it another marriage. Dice ella que desde que estuvo en esa reunión de la familia Ben Shabbat, que hicieron los viernes, ellos hacen los viernes o a veces los sábados también, hacen el Shabbat cena, es una cena familiar donde ellos le sirven a las personas. Para ella nunca fue cuestionable después de ver ese acto de humanidad, ¿verdad? Con ellos. Y la decisión del doctor Cohen de venir a ser parte ahora del Seacret fue una decisión muy acertada, pero muy acertada. Aunque cuando ellos se movieron, todo fue muy emocional, ¿verdad? Porque obviamente estaban acostumbrados a otra cosa. Pero we are so happy, Judy, to have you in Seacret. And oh my gosh, we have too many questions over here. Some people want to know what exactly was all the issues that you already have in the beginning, because some ladies maybe don't understand that you have something in your stomach, right? Mm-hmm. It was twisted intestines that was. Dice que tenía los intestinos todos twisted, enrollados. Los intestinos los tenía enrollados. Tuvieron que desenrollarse y quitárselos. Mm-hmm. From a birth defect that I didn't know I had. Say again. A birth defect. Okay, fue un defecto de nacimiento que ella nunca pensó que lo tenía. Imagínense, creció con eso. Okay, wow. Yeah, and so things changed very quickly and rapidly. And I went immediately into surgery, and they corrected and removed a lot of my intestine. Dice que tenía los intestinos retorcidos y que así creció
y luego pues se puso difícil la situación y por eso tuvo que ser hospitalizada y operada prácticamente de emergencia y le volvieron le removieron muchas partes de sus intestinos. If we are honest, and if you listen carefully to many times to what Dr. Cohen talks about, much of our poor health starts in our gut. Dice que si nosotros nos damos cuenta y realmente tomamos en cuenta las palabras que dice el doctor Cohen, que nuestros problemas de salud comienzan de nuestro interior. How blessed I have been to be able to use this plant-based nutrition. Dice Go ahead. Dice que está muy bendecida y ojalá que ustedes lo pudieran figurar qué gran bendición nos tenemos nosotros al tener esta nutrición con nosotros, estos productos con nosotros. The products are amazing. The vision of Dr. Cohen is more than we can really understand. That how blessed we are to be a part of a company, and with that's just one part of this company. And of course, now we have the Be Well, the opportunity to be virtual and have the opportunity to deal with health concerns when we need it 24/7. And go ahead. Dice Judy que ojalá también pudiéramos darle gracias a Dios lo afortunada, lo bendecida que estamos de tener todos estos productos al alcance de nosotros y ahora más el programa de Be Well, por si tú no lo estás usando todavía, que tengas al alcance de tener la bendición de acudir a un doctor en línea y que te pueda recomendar ahí de inmediato. Y por si ustedes no sabían, el Be Well vale $5 al año. El no tenerlo es un pecado. Eso no lo dijo Judy, pero se lo digo yo a usted, ¿verdad? $5. Y ustedes tienen el acceso y dirán, que yo nunca me voy a enfermar. Déjenme decirle, la enfermedad no pide permiso. You're right, Judy. Go ahead. I am so grateful. I'm grateful to God. I'm grateful to Dr. Cohen. And my passion is the nutrition. When you ask about Seacret, though, I know too that the wonderful products that we have, the skincare products, and now the fun options, the travel options, all of that is by design. And I don't think we can appreciate the visionary, the hope, the direction of this company to realize how incredibly blessed we are to have an umbrella of Seacret with the 3 different areas that speak to so many people, and I'm grateful for that. It started with nutrition for me, and because of that, I always lead with nutrition because that saved my life. Okay. Dice ella que si ustedes se dan cuenta, estoy bien apasionada, pero sumamente apasionada con tener la nutrición y que estamos increíblemente bendecidas de tener esta nutrición en la vida de cada uno de nosotros. Y qué maravilloso no solamente tener una sombría donde tenemos 3 plataformas diferentes a la que les podemos sacar tanto provecho de ofrecer el mejor producto de skincare que hay en la faz de la tierra, la verdad. Y luego estas 2 plataformas adicionales que es la nutrición y los paquetes de viaje o descuentos o como ustedes le pueden llamar, que es una bendición también. Entonces que debemos de estar sumamente agradecidos. I have no idea what the future holds in terms of having my own interior design business and the nutrition company. Just don't tell everybody, but I'm going to change it this year. It's all going to be secret. Ella no sabe lo que el futuro le depara, no sabe,
pero dice ella que entre la compañía de decoraciones de interiores y su compañía de nutrición, porque ella es más nutrición que otra cosa, va a hacer algunos cambios y dice que no le digamos a nadie, pero que este año piensa hacer un cambio, que va a dejar la compañía de decoración de interiores. Oh my gosh, this is amazing. Okay, my sweetie, we have a question. Another question. Preguntas, niñas, díganos. I do have a question for you, my sweetie. Okay. How you manage your time? Because the time is the most precious asset that every single individual have. 24 hours for every single individual in this world, but how you management. Le estoy diciendo a ella que cómo ella organiza y gerencia su tiempo, tomando en cuenta que el tiempo es uno de los de las cosas más valiosas que todos tenemos, cada individuo, y que todos tenemos las mismas 24 horas, pero cómo lo hace ella. Okay, go ahead, you. I don't sleep. Ah, dice que no duerme. No, you do. With the alkaline. I'm teasing you. Ah, You know, with my booster, I can sleep at anytime. yes. Dice que me está tratando de jalar el pelo. Me está bromeando. Que con los alkaline boosters puede dormir en cualquier momento. The thing I would tell you that is most important is that I can't say that I block out a day. I actually do this in the scheduling in the nooks and crannies. Does that make sense? Say the last word. Tell me again. I schedule my secret time in the middle of my design time. Okay. I don't just take a day for secret and my company name is Innovative Interiors. Interiors. Wow, okay. Beautiful. Dice ella que específicamente, óiganlo bien, lo que ella hace es combinar las dos cosas. Mientras está trabajando con su negocio de decoración de interiores, también mete su negocio de secret en lo que puede. I do the same, my sweetie, I do the same. Y dice que el negocio de ella pues ya tiene una reputación, ya tiene mucho tiempo. And I love Secret so much that I am trying to put a balance yet to both businesses, but I can see soon as a gold agent, and moving forward that I probably will have to make some priorities. And I know that it will be clear. I will understand that. I have faith and know that the timing will be right. And so there was a question that came up, Alma, about Lillian, I think. Lillian? Yes. Yes. Lillian say, my mother had surgical intervention for the problem with the intestine and the dollar twice below recovering in the less of 2 years. What supplement do you recommend? Oh, her mother have a surgery also. And, yes. You can read over there. And then what product you can recommend? I do understand, because it was a discussion that they might have taken me back and done a another procedure. Okay. And so what supplements? Well, for me, I had lots of acid reflux, where you're through from your intestine to the throat, and lots of hurting. And so it was recovery. Now, I'm the first to tell you, and that I started out in the first month using exactly what it said on the bottle. Okay. The bottle says 6 a day.
Okay. Eh, And I encourage you to pay attention to that. Okay, dice Yuri. But I will also tell you, sorry, No problem. I to this day take many more than that. Ok. Dice, estábamos hablando de un tema, pero bueno, vino una pregunta muy importante. Lilian, su mamá también ha pasado por una cirugía y en el caso de Judy dice que fue internada 2 veces por la misma situación. Entonces, porque a ella, como tenía un revolú desde los intestinos que se le venía hasta la garganta, que lo que ella básicamente le puede recomendar es el recovery. Pero en este momento, lo que está haciendo Judy es dándose una dosis doble del mismo producto. O sea que el recovery te puede ayudar en tantísimas cosas, simplemente es que te lo pongas en el cuerpo, ¿verdad? Ok, Judy. Ok, let's go with the public questions. Vamos con las preguntas de ustedes que tienen por ahí, ¿verdad? By the time you're share in Seacret, how soon you started sharing the product with other people? The same day. El mismo día, dice Maritza, que el mismo día comenzó cuando lo empezó a tomar, el mismo día lo empezó a recomendar. Wow, this is good. Okay. Well, I had family members, if you remember what I said, and it's all about pH. It's about the acid versus alkalinity. It's our pH. Sí, And dice que todo es a base de tu pH. Acuérdate que el pH lo tienes que dividir con tus ácidos y tu agua, ¿verdad? Entonces es básicamente mantener el balance. I had family that was suffering and I didn't know what to call it. I just knew that some of their symptoms were similar to mine, and I didn't want them to go through what I had. Ok. Dice que, básicamente en su familia había tantos padecimientos que lo que ella hizo es recomendarles el producto porque habían personas que también estaban sufriendo tanto, pero no querían que pasaran el mismo dolor que estaba pasando ella. Miren, esta sesión ha sido básicamente de conocer cómo un producto o cómo nuestros productos pueden ayudar a las personas. Y aún, miren a esta señora, es una cosa admirable verla que con todo eso que ha pasado, ahí la tenemos. Yes. Judy, we are so honored to have you tonight because your testimony, let me tell you, is amazing, was amazing. And and everybody want to know how old are you? Because you look so pretty. Well, if you looked on Facebook, you would have seen I had a birthday. Yes. Yeah. But I don't want to say, I don't have no permission. I don't have no permission. No tengo permiso para decirle la edad de ella, pero yo sí sé la edad de ella. Pero véanla, un honor tenerla este día. Para las personas que están pensando allá afuera, no, la edad ya me alcanzó, yo ya no puedo hacer este negocio. Mírenla, 2 negocios, no 1. This is so amazing. You had 2 business, not just 1. You had 2. And Yes. you're still running. You're still running. And I am a grandmother. Y I dice will tell you that. Dice que ella es una gran abuela, ¿verdad? Es una abuela que quiere que sepan, ¿verdad? Y no hay excusas. Okay. What can be your last, I don't want to say tip, but the last recommendation that coming from your heart at this community right now over here, everybody they are here because we are around 40 people, they hear you and we are happy to have you. Ok, le estoy diciendo que nos diga su último pensamiento que venga directamente del corazón. Thank you for this opportunity, Alma. I love sharing my story because I truly am grateful every single day to a God that answered my prayer, and it showed up in a bottle of recovery. Who would think in Idaho
that a bottle of recovery, clear from California, from Dr. Cohn and the vision there. So do I have an obligation? Yes. I have to share the story that, and it's not anyone else's story, it's mine, but I can share it, and to say that we are so incredibly blessed to be Dice part Judy, of the Seacret family. yes. Dice Judy que en primer lugar muchas gracias por tenerla esta noche, ¿verdad? Y que quién ni se iba a imaginar que una mujer allá en lo más remoto de Idaho iba a tener conexión con una persona tan importante como el doctor Cohn en California, ¿verdad? Y que ahora ella siente la gran obligación a través del producto de Recovery, contar su historia, ¿verdad? Que tiene esa obligación y que le encanta contar su historia, porque recuerden, sus intestinos todos confundidos allá dentro de su cuerpo, 2 operaciones, 2 negocios, y aquí la tienen bien paradita y coleando a la señora. Eso es increíblemente, y que dice que está profundamente agradecida con Dios, que esto nada más viene de Dios, ¿verdad? Can I say one more thing, Alma? Yes, you do. I would be remiss. I would be, if I didn't say that I'm where I am today. Yes, for the products. Yes, but most of all for the people, the training, the people that are in leadership. I can't say enough about that. And the quality of the training that we get, the people that, for me, it's Carrie Jo and Oscar Alcacer. It's been Mazaffer. It's been Jesse last week. It's been our trainings that we've had. And sorry, I'm getting alerts there. And so I know that had it not been for all the people in my life and not missing a training, I don't remember when I missed one. Wow. But is the key. Sí, me está diciendo que si podía decir una última cosa. Dice que nada de todo esto que ella representa y ha logrado podía haber sido posible de no ser por los grandes entrenadores que tenemos a través de esta maravillosa oportunidad y esta compañía, ¿verdad? Que ella no podría alcanzar a mencionarlos a todos, pero está agradecidísima con Carrie Jo y Oscar Alacors, porque pues ellos la introdujeron a este negocio, pero los entrenamientos de Jesse, de Mozaffer, de los grandes líderes que tenemos en esta empresa, todo eso no fuera posible de que ella estuviera en esta posición que tiene ahora. Si no fuera, y que no puede recordar cuando ella se ha perdido un entrenamiento. Okay, Judy, thank you so much for your time. Iradia, ¿le quieres hacer alguna otra pregunta? ¿Le quieres decir algo? No, o sea, solo que gracias por darnos este ratito a la comunidad latina, ¿verdad? Y que necesitamos más personas como ella aquí y que le esperemos ver nuevamente en algún otro momento. La gente que está aquí no se vaya, que les voy a decir algo. Tradúcele eso primero. Sí. Okay, Judy, she said that hopefully we can have you one more time because everybody's in love with you and we really appreciate your time and this little moment that we had with you. And we love you so much. I love you, sweet one. Thank you so much. Okay. Para la próxima ya yo voy a hablar inglés, dile. Okay. Iradia say that next time she will speak English. You make a promise. Okay, thank you so I know enough Spanish to be in trouble. That's it. All right. Thank you. Okay, so love much. you all. Thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye. Have a good weekend. Oye, toda la gente que está aquí, por favor, no se puede ir. Les voy a decir algo, todavía está a tiempo para comprar algunos de las ofertas del BOGO, así que todavía quedan algunos de ellos, ya algunos se fueron sold out, pero todavía quedan algunos por ahí, miren por aquí para que lo vean. Y Sí. antes de despedirnos, les invito esta noche en 12 minutos, 13 minutos aproximadamente, es la presentación de negocio. Así que si te interesa más información sobre el negocio, llama a la persona que te invitó y dile, mira, yo tengo que ver más sobre eso. Y antes de, gracias Alma, excelente
como siempre, dándome ese apoyo. Yo de verdad que les digo que este trabajo no ha sido sola, lo he dicho varias veces, lo que es Walter, lo que es Alma y yo hemos trabajado duro para conseguir todas las personas durante estos 25 días y lo que falta, los días que faltan, creo que faltan 3 días más para llegar a nuestro reto de los 28 días trayendo aquí líderes que nos han enseñado muchísimas cosas, así que estamos súper contentos por eso. Así que... Y yo les quiero decir algo más también. Miren, todavía tenemos 3 escasos días para que ustedes figuren en ese cuadro de Billboard de la compañía. No es justo que habemos muy poquitos, sino 1 o 2 latinos en todo el cuadro y no es justo. Yo quiero que nos acompañen, que hagan su último esfuerzo, no se queden sin hacer algo, mis amores. Es solamente un tiempo y el tiempo que lo perdimos ya no se puede recoger. El tiempo es como el agua. Óigalo bien, una vez derramada, dígame usted si la puede levantar, no pasa. Así es de que eso está. Yo voy de camino, miren, a verme con otras personas porque necesito tener una meta, necesitamos terminar. ¿Ok? Así que beso, aquí para los que no conocen, les dejo con un videito cortito de solamente 2 minutos para que vean qué es lo que nosotros ofrecemos. Así que, pero déjame despedirme también de Julie. Thank you, Julie. Thank you, Alma. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye, bye. Let's be honest. When you want this VIP lifestyle 24/7, or at least almost 24/7, that would be awesome, wouldn't it? Now there is Club Seacret, the ultimate lifestyle membership. Our VIP global brand is centered around helping people look better, feel better, and experiencing the world. We have proven world-class self-care products to enhance your outer self so you look like a VIP. We have the ultimate premium supplements and plant-based nutrition to give you the cleanest energy to help you go throughout your day so you feel like a VIP. Being a part of Club Seacret enables you to experience the world like you never have before through our wholesale booking platform, luxury vacation homes, villas, cruises, and our flagship group curated escapes to the most exciting parts of the world. And we don't stop there. You are a VIP, and we want to make sure you always feel that way. We give you access to memorable experiences with VIP events centered around F1 racing, Wimbledon, Kentucky Derby, the Open, NFL, NBA, NHL, and more. Like VIP packages to the most popular concerts and festivals that we all know and love. Club Seacret gives you savings on other lifestyle benefits such as telemedicine to save you time and money, popular retail brand partners, and more. So for less than Starbucks cup of coffee a day, we want you to have the VIP life every day, not just every once in a while. What's in the membership again? You get 30% off all premium product lines, save time and money at telemedicine, having a doctor access 24/7, wholesale hotel booking engine, curated escapes, VIP experiences, brand partner discounts, loyalty points on most things purchased in the community, and more. So if you want to claim your VIP status now in our Ultimate Lifestyle community, text or direct message the person back immediately that had you watch this video to learn more.